Don Esteban Ramírez era mucho más que un simple mecánico. Era como ese abuelo bondadoso que cualquiera quisiera tener cerquita. Durante 32 años en el taller El Progreso, su sonrisa sincera y sus manos firmes se ganaron el respeto de todo el barrio de San Martín. Cuando un niño pasaba por ahí con la bici pinchada, don Esteban dejaba lo que estuviera haciendo solo para ayudarlo. Y lo hacía no por compromiso, sino porque su corazón generoso lo empujaba a servir. ¿No te parece hermoso pensar que Dios planta en algunos una voluntad tan grande de hacer el bien? Hay una fuerza silenciosa que crece dentro de quien practica el bien cada día, incluso en los detalles más pequeños. Don Esteban no necesitaba hablar mucho de su fe para demostrarla. La mostraba con cada gesto de paciencia, con cada explicación amable al cliente preocupado, dejando claro que creía en un propósito mayor. Eso me recuerda las palabras de Jesús en Mateo 18:3. Donde nos enseña a ser como niños, puros, confiados y listos para amar sin reservas. Don Esteban tenía ese espíritu infantil de fe que convierte cualquier lugar en un espacio sagrado. Una mañana, como tantas otras, llegó temprano al taller con su café humeante y ese viejo radio que siempre ponía boleros. Su corazón latía tranquilo, seguro de que estaba haciendo la diferencia en la vida de mucha gente. Pero se sorprendió al ver a Ignacio Beltrán, el nuevo socio, esperándolo con cara seria. No tardó en darse cuenta de que algo estaba por cambiar. Aún así, respiró hondo y confió en que Dios tenía preparado un camino, aunque en ese momento no lograra entenderlo. Cuando escuchó que lo reemplazarían, sintió un nudo en el pecho, casi como si le faltara el aire. Pero en vez de dejar que el resentimiento se adueñara de él, recordó todas las veces que enseñó a los más jóvenes no solo a arreglar coches, sino también a tener carácter. Como David, aquel pastorcito que no huyó ni del león ni del gigante, don Esteban decidió ser valiente en ese momento doloroso. Y dime, pequeño amigo, ¿has pensado alguna vez que a veces necesitamos confiar en Dios justo cuando parece que todo se derrumba? Así fue como se marchó del taller El Progreso, con el corazón pesado, pero sin perder su dignidad. Caminando por esas calles que tantas veces recorrió para ayudar a sus vecinos, daba la impresión de que el propio barrio se entristecía con él. Aún así, por dentro, don Esteban se aferraba fuerte a su fe, sabiendo que las historias más lindas de superación empiezan precisamente cuando nos tumban. Y si sigues conmigo, quiero mostrarte cómo Dios usó ese giro inesperado para escribir algo todavía más bello en la vida de este viejo maestro. Ignacio Beltrán llegó al taller El Progreso con traje impecable y una mirada fría que parecía atravesar paredes. A su lado, casi pegado, estaba Luis Alberto, su asistente, siempre con un cuaderno en mano y esa sonrisa tensa que no termina de convencer a nadie. Desde el primer momento, el ambiente se volvió más pesado, como cuando sientes que va a llover, aunque el cielo esté azul. ¿No te ha pasado? Es que a veces el corazón detecta tormentas antes que los ojos. Sentaron a don Esteban frente al escritorio nuevo, reluciente, donde Ignacio hablaba de proyectos ambiciosos y modernización. Usaba palabras grandes que parecían bonitas, pero no llevaban calor ni alma. Decía que quería atraer clientes nuevos, transformar la imagen del taller, hacer más rentable cada minuto. Pero ni una sola vez mencionó a las personas que llevaban décadas confiando en ese lugar. Es triste cuando se olvida que lo más valioso de un negocio no son las máquinas, sino los corazones que ahí laten. Mientras tanto, don Esteban escuchaba con respeto, sin interrumpir, aunque algo dentro suyo se revolvía. Pensaba en doña Teresa, en Tomás, en los chicos que llegaban con triciclos rotos, en los perros callejeros que se echaban a su lado porque sentían paz. ¿Cómo podía ese joven empresario entender lo que significaba un taller que había sido casi un segundo hogar para tanta gente?
A veces, los planes modernos olvidan lo esencial, el amor con que hacemos las cosas. Cuando finalmente Ignacio soltó la frase que lo cambiaría todo, vamos a prescindir de tus servicios. El silencio se hizo tan pesado que casi cortaba la respiración. Luis Alberto bajó la mirada, incómodo, como quien sabe que algo no está bien, pero no se atreve a decirlo. Don Esteban, en cambio, no protestó. Cerró despacio su caja de herramientas, respiró hondo y dejó que la fe lo sostuviera. Recordó esas oraciones simples que hacía de niño. Diosito, ayúdame a seguir tu camino, aunque no lo entienda. ¿Ves qué poderoso es rezar así, con palabras sencillas y sinceras? Al salir por la puerta, el viejo maestro sentía que le arrancaban un pedazo de vida. Pero también entendía que Dios a veces nos mueve para enseñarnos cosas nuevas. Como aquel pastorcito David, que nunca imaginó que un día sus pasos lo llevarían frente a un gigante, don Esteban se alejaba con pasos lentos, pero con el corazón valiente. Y si te quedas conmigo, quiero que sigamos viendo juntos cómo, incluso en medio de la frialdad del mundo, el amor y la experiencia verdadera encuentran la manera de brillar. Martín Cordero llegó al taller con una sonrisa ancha, ropa cuidadosamente elegida para parecer del pueblo y un diploma recién salido de la universidad. Caminaba con el pecho inflado, saludando a todos como quien reparte favores, pero por dentro se notaba que no escuchaba, solo hablaba, y hay una gran diferencia entre oír con los oídos y escuchar con el corazón, ¿verdad? Eso, los niños lo entienden muy bien, porque saben cuándo alguien es auténtico y cuándo solo finge. Tomás, Raúl y el aprendiz Federico lo recibieron con un silencio incómodo. No por envidia ni por mala voluntad, sino porque el respeto no se compra con títulos, ni se impone con sonrisas forzadas. Se gana con tiempo, paciencia y pequeños actos que demuestran quién eres. Es como plantar una semillita, necesitas regarla cada día para que crezca. Martín, sin embargo, parecía más interesado en brillar rápido que en cultivar raíces. Apenas llegó, Martín instaló nuevos escáneres electrónicos y dejó bien claro que confiaba solo en la tecnología. Miraba con cierto desdén las viejas herramientas que don Esteban cuidaba con tanto amor. Se burló incluso de las manos ásperas de Tomás, diciendo que pronto todo sería automático y limpio. Qué distinto del pequeño Samuel en la Biblia, que desde niño supo escuchar la voz de Dios sin aparatos ni grandes adornos, solo con su corazón atento. Lo más triste es que mientras Martín presumía sus conocimientos, se perdió la oportunidad de aprender de la sabiduría de quienes llevaban décadas ahí. No quiso oír las historias del taller, ni los secretos que solo se descubren después de 1000 motores desmontados. Y dime, ¿no pasa algo parecido en nuestras vidas? A veces, por creernos demasiado listos, dejamos de escuchar a papá, a mamá o a los abuelos que tienen tanto por enseñarnos. Así empezó la nueva etapa del taller El Progreso, con un joven ingeniero lleno de teoría, pero vacío de humildad. Sin darse cuenta, Martín construía muros en lugar de puentes. Pero quédate conmigo, porque en breve vas a ver cómo la vida misma le daría lecciones que ningún libro universitario podría ofrecer. Dios tiene formas muy suaves y a la vez muy profundas de recordarnos lo que realmente importa. Doña Teresa era una maestra jubilada, dulce y siempre sonriente, que durante años confió en don Esteban para cuidar su viejo Nissan. Cuando llegó al taller y se encontró con Martín, intentó ser amable, aunque algo en su corazón le decía que las cosas ya no eran como antes. A veces, los niños también sienten ese no sé qué, cuando algo no les da buena espina. Es como si Dios susurrara al oído para que estemos atentos. Martín revisó el coche con sus modernos escáneres y pasaron horas sin encontrar nada claro.
Desarmó piezas y más piezas, murmurando términos técnicos que ni doña Teresa ni Federico, el aprendiz, lograban entender. Al final, con un gesto casi solemne, le dijo que debía cambiar los inyectores, lo que costaría 20,000 pesos. ¿Te imaginas el susto? Doña Teresa se quedó pálida, pensando que tendría que sacrificar sus ahorros de meses solo para seguir visitando a sus nietos. Mientras tanto, Tomás observaba desde un rincón. Con ese oído entrenado por años, escuchó el motor y entendió enseguida lo que pasaba. Se acercó a doña Teresa y con un guiño le susurró que no era nada grave, probablemente solo las bujías desgastadas. Qué bonito ejemplo para los niños. A veces lo importante no está en los aparatos ni en palabras complicadas, sino en prestar atención con amor, como hizo Tomás. Doña Teresa, agradecida y aún algo nerviosa, aceptó el papelito donde Tomás escribió discretamente la dirección del pequeño taller improvisado en casa de don Esteban. Salió casi corriendo, con una mezcla de esperanza y temor. Y es que cuando confiamos en el bien, aunque tengamos miedo, damos el primer paso que Dios necesita para mostrarnos milagros cotidianos. ¿Ves cómo la experiencia y la humildad terminan brillando? Quédate conmigo, porque ahora vamos a ver cómo don Esteban, en ese tallercito modesto, sería instrumento de un aprendizaje aún más grande, no solo para doña Teresa, sino para todo un barrio, y para el mismo Martín, aunque él todavía no lo supiera. Doña Teresa llegó algo temblorosa a la casita de don Esteban, que había convertido su cochera en un pequeño taller. Al verla entrar, él soltó una sonrisa tan amplia que casi iluminó el lugar entero. Ni preguntó mucho, solo le pidió que encendiera el motor y cerró los ojos para escuchar con esa calma que solo tienen los que confían en algo más grande. ¿No es hermoso? Es como cuando un niño cierra los ojos para rezar, sin distracciones, seguro de que Dios está escuchando. Bastaron 30 segundos para que don Esteban encontrara el problema. Eran solo las bujías gastadas. Con manos pacientes y el mismo cariño de siempre, arregló el coche por apenas 400 pesos. Doña Teresa casi lloró de alivio y le agradeció con un abrazo que valía más que 1000 monedas. A veces, pequeños gestos, un abrazo, una palabra dulce, una oración sincera, son capaces de reparar lo que parecía roto en nuestro corazón. Pronto el barrio entero se enteró de la diferencia entre el experto joven y el viejo maestro. Los vecinos empezaron a llegar uno tras otro, no solo por el buen servicio, sino por esa paz que se respiraba ahí. ¿Te das cuenta? Cuando hacemos las cosas con amor, la gente lo siente. Es como el perfume de una flor. No necesita gritar para atraer, simplemente está ahí, suave y constante, y termina conquistando a todos. Don Esteban, sin decirlo, enseñaba a cada cliente, y especialmente a los niños que lo miraban trabajar, que el verdadero éxito no se mide en dinero ni en máquinas nuevas. Se mide en el respeto, en la confianza, en esa fe que te hace seguir adelante aunque te hayan dado la espalda. Como David frente a Goliat, que no confió en una armadura reluciente, sino en lo que Dios podía hacer con su humilde piedra. Y quédate conmigo, porque esto todavía no termina. Martín, allá en el taller moderno, empezaba a sentir en su pecho algo que no entendía, una semillita de duda, que muy pronto crecería y lo haría mirar todo con otros ojos. Dios tiene maneras misteriosas de tocar nuestro corazón, incluso a través de las caídas y los errores. ¿Quieres ver cómo sigue esta historia? Vamos juntos. Al final del día, Martín Cordero se quedó solo en la oficina del taller, mirando la pantalla de su computadora sin realmente verla. Había hecho sus reportes, tenía números positivos y el negocio andaba bien, al menos sobre el papel. Pero por dentro algo le daba vueltas en el pecho, como un pequeño susurro que le preguntaba, ¿y el corazón de la gente? A veces, cuando el mundo se calla,
Es Dios quien aprovecha para hablarnos en lo profundo. Martín recordó el rostro pálido de doña Teresa, la forma en que casi suplicaba no gastar todos sus ahorros. También pensó en Tomás, que con solo un gesto supo lo que pasaba con el motor. Y ahí se sintió pequeño, muy pequeño. Es como cuando un niño se da cuenta de que no sabe todo, que necesita aprender con humildad. Eso, más que cualquier diploma, es el inicio de la verdadera sabiduría. Por primera vez desde que tomó el taller, Martín empezó a preguntarse si bastaban los libros y los escáneres, si quizá el verdadero arte del oficio estaba en escuchar, en respetar la experiencia de los demás, en ser paciente y no creerse superior. ¿No pasa algo parecido cuando nosotros pensamos que ya no necesitamos consejo de mamá, de papá o del abuelo? Y resulta que a veces esas voces viejas guardan la clave para resolver nuestros problemas. Mientras organizaba sus papeles, Martín miró sus manos suaves, sin callos, tan distintas a las de don Esteban. Se preguntó si alguna vez llegaría a tener esas manos firmes, esas que transmitían seguridad solo con tocar el capó de un auto. Y ahí, casi sin darse cuenta, lanzó una pequeña oración, torpe, balbuceante, pidiendo a Dios que le enseñara a ser como el viejo maestro, que le diera ese algo que no se aprende en ninguna universidad. Y así, sin fanfarrias ni luces brillantes, empezó en Martín un cambio silencioso, una semilla sembrada por el ejemplo, el respeto y el amor verdadero. Quédate conmigo, porque esta historia nos deja claro que Dios no necesita grandes espectáculos para obrar en nosotros. A veces solo usa un error, una duda o un simple suspiro para transformar un corazón. ¿Y tú, has permitido alguna vez que el orgullo te impidiera aprender de quienes más saben? Cuéntame en los comentarios si alguna vez una experiencia humilde cambió tu forma de ver la vida. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas más historias que transforman el corazón y te inspiran a crecer cada día. Y no te vayas todavía. En la pantalla ya tienes el próximo video recomendado, con otra historia que seguro tocará tu alma. Nos vemos pronto, con un abrazo enorme y muchas ganas de seguir compartiendo este camino contigo.